Que gloria a Dios. Voy a leerte la escritura así en el nombre del Señor. Isaías 53 del 1, voy a leerlo hasta el versículo 10. Dice así: ahora, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Dice: ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Impresionante. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¡Wow! Poderosa palabra. Dios mío, voy a entregar los consejos que tú me diste. Bendice a la audiencia, bendice a los amigos, bendice a cada hermano, a cada persona. Los que no tienen fe, añade la fe. Los que no tienen ánimo, añade, Dios mío, el impulso. Dios mío, la fortaleza. Dios bendito, el que no tiene gozo, añade gozo de la salvación. El que no tiene paz, Dios de la gloria, ponle paz en el alma. Ponle, Dios bendito, el medio. La palabra en esta noche será hablada como tú nos las compartiste, Señor, conforme tú ya nos ministraste, y te pedimos, Señor, que cada amigo que aún no te conoce y que realmente desconoce este tema, Señor, bendícelo, que tu Espíritu Santo lo toque, lo lleve a ti y Él viva para ti, así como nosotros te conocimos, Señor, y hoy te damos gloria y reconocimiento. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu cobertura, por tu bendición. Bendito seas para siempre. Gracias, Señor, por este programa lindo, y bendice a cada uno conforme la palabra escrita, según tu Espíritu Santo, según tu perfecta voluntad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido. Estamos muy contentos de poder darte estos consejos que te empoderan. Aleluya. Siempre necesitamos un consejo en todo tiempo. Los niños siempre necesitan un consejo del papá, de la mamá. Los muchachos siempre van a necesitar un consejo de la maestra, de los padres, de la gente, de las personas que influencian sobre ellos. Siempre un matrimonio va a necesitar un consejo, porque la vida, dijo alguien, que es como un zig-zag, que la vida muchas de las veces tiene una puntadita hacia arriba, que va apuntando hacia arriba y va de una manera que es sorprendente. Normalmente los que hablan de matrimonio siempre dicen que el primer año de un matrimonio reciente, el primer año es floreciente. Muchísimo amor, muchísimos detalles y muchísimo afecto, y siempre unidad.
Pero cuando viene el segundo año es cuando empieza la persona a conocerse. Y dice que es el momento de que viene a conocerse el matrimonio. El tercer año es cuando la persona empieza a afirmarse en los sentimientos. Y el cuarto año es cuando vienen los hijos y cuando realmente ya comienzan otros cambios. Y quinto año, cuando realmente el matrimonio tiene que afirmarse el corazón y los lazos, todo. Tiene que empezar sexto año, séptimo año es cuando tienen que empezar otra vez a fundamentar, a fundar y a fundamentar las bases y mantener siempre esos lazos prácticamente por la que se han unido. Y cuando cumplen los 10 es cuando dicen, wow, hemos cruzado la primera década, hemos llegado, hemos roto un primer récord y vamos con el siguiente. Y es cuando llegan las bodas famosas de las primeras de plata a los 20 y pico y ahí se va. Y esto es lindo. Así es prácticamente el consejo, la vida de un niño, de un joven, de un adulto, de un matrimonio, de cualquier persona. La vida se necesita siempre ser aconsejada. Por eso bendito Dios los dichos de su boca. Por eso bendito Dios por la palabra que ha sido escrita. Gracias, bendito sea el Señor por esa bendita, gloriosa palabra que tenemos hoy. La abrazamos. Por eso los proverbios dicen que hay que abrazarla. La palabra dice que hay que comerla. Dice que hay que tenerla cuidando porque esta es la preciosa palabra. El Salmo prácticamente 19 dice la Biblia, déjenme se lo leo antes de entrar porque me encanta este salmo. Y mire que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Dice que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Y dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y luego dice, los juicios de Jehová son verdad. Aleluya. Y dice más adelante, preciosa palabra. Dice, todos justos. Luego dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aleluya. Gloria al bendito nombre de Dios. Cuando yo hablo de miel me da ganas realmente de otra vez tomarme mi miel. Quiero decirte, la palabra de Dios es lo máximo y es por eso que aquí vamos a darte la palabra. Hoy continuamos con un fragmento del tema amplio que Dios nos ha dado, un poco más de 2 meses ya prácticamente, de este tema, una serie poderosísima que Dios me ha dado y continuamos. Porque esta serie también incluye consejos, porque yo he podido ver y puedo ver qué grandes consejos. Gloria a Dios por eso. Porque hay consejos que necesita un líder, un niño, un joven, y todos necesitamos el consejo. Y me fascina la lectura que hemos leído. Hoy te voy a hablar una historia de fe y esperanza, la número 27 y la número 17 de una generación pura que no se contamina. Y te voy a hacer un énfasis con referente a lo que se refiere el sentir de Jesús, el sentir del Señor. ¿Sabe qué significa sentir? Prácticamente el sentir de Jesús, porque la Biblia dice, Filipenses capítulo 2, versículo 5, prácticamente dice, haya pues en ustedes, versículo 6 creo que es el que dice eso. Déjenme se lo leo rápidamente porque si no, luego dicen, ¿a dónde está eso, hermano? Dice, versículo 5, haya pues, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice,
por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, nombre de Jesús, se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículo 5, clave, el sentir de Jesucristo. ¿Por qué realmente yo me enfoco en este tema de lo que dijo el profeta Isaías 750 años antes de que Jesús viniera a la tierra? ¿Por qué te voy a hablar de este tema? Porque Dios puso esto en mí. Y hablando de sentir, Dios puso este sentir. El sentir del Espíritu es muy combinado con el de Jesús. El sentir del Espíritu y el sentir de Cristo es el mismo del corazón de Dios. Ay, si alguien dice, ¿en dónde dice eso? Prácticamente usted puede leer 1 Corintios 2, 14 al 16, dice que el que es espiritual, las cosas espirituales juzga según el Espíritu Santo, y lo que tienen al Espíritu Santo tienen la mente de Cristo. ¿Y quién escudriña la mente de Dios sino solo el Espíritu? Entonces realmente cuando tenemos el sentir de Cristo, prácticamente es lo mismo que Dios. En fin, bueno, eso no es nuestro tema, solamente que quiero darte estos fragmentos, te dije, como consejos para que usted realmente los documente, ponga nota y pueda realmente edificarse y bendecirte Dios con su palabra. Así que esta noche quiero decirte, realmente el sentir de Jesucristo fue algo impresionante, está plasmado, está claro. Dice que es impartir, inclusive es un más, le puse yo un más como en forma de cruz, un más, transmitir o transmitir. Prácticamente cuando una persona tiene un sentir, lo transmite. Prácticamente una persona cuando siente algo, pues lo expresa, lo puede decir. Normalmente un matrimonio dice, oye, te noto raro, ¿qué traes? Algo te sucede, dime, por favor, ¿qué te pasa? Muchas veces los gestos dicen mucho, muchas veces las miradas dicen mucho, muchas veces los ademanes dicen mucho, muchas veces la actitud de imponente o de enojado o de muy feliz o de muy suelto o suelta, en fin, hay muchas cosas que en un sentir se dice y esto significa es impartir, transmitir. Así que el sentir de Cristo en un cristiano, una generación pura que no se contamina, siempre imparte, siempre transmite, siempre impacta, siempre lo refleja, siempre lo declara, siempre lo dice. Lo siente y lo dice, aquí está, lo siento, es mi todo, es mi amor, es mi Padre, es mi abogado, yo confío en Él. Está lleno de los transmite. El sentir de Cristo fue algo muy importante, es un tema muy amplio, pero hoy quiero decirte algo. Dijo el profeta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Realmente Dios quiso sujetarlo hasta padecimiento. Dios quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Dios permitió que fuera quebrantado. Fue experimentado en quebranto. El Señor prácticamente fue llevado hasta ser molido por nuestros pecados. Esto es impresionante. ¡Wow! Cuando realmente la persona de Jesús lleva encima el pecado para hacer la expiación, fue el momento más difícil. Por eso cuando él sabía que iba a llegar prácticamente ese momento, él lloró y dice la Biblia que fueron como lágrimas de sangre, porque su dolor ya lo sentía, lo que iba a vivir por ti, por mí, la causa que estaba llevando. Impresionante. Alguien que no valora el sacrificio de Cristo necesita realmente tener un encuentro con él mismo. ¿Sabe por qué? Porque ahí nace la fe, cuando una persona cree en el sacrificio del Señor. Yo hablaba acerca de la expiación. La expiación es lo que usted y yo nunca podríamos, jamás hubiéramos logrado eso. Realmente el sacrificio de Cristo fue lo que logró hacer la expiación ante Dios. ¿Qué es la expiación? Alguien que pagó la culpa por nosotros. Jesús, dijo el profeta, llevó los pecados. Y dice por la llaga de él, no solamente por la lanza que le traspasó la costilla y salió agua y sangre como símbolo del Espíritu Santo y la remisión del pecado que fue rociada y llegó hasta el templo y se rasgó el velo. Hubo terremoto y resurrecciones y entonces prácticamente vino un
momento donde la tiniebla se cubrió prácticamente, y no era porque en realidad era de noche, prácticamente era un promedio de 3 de la tarde y hubo tinieblas. Entonces, cuando realmente este suceso pasa de la muerte de Jesús, fue en este caso la expiación del Señor. Prácticamente Cristo Jesús en ese sentido dijo: Padre, todo esto lo hago por amor a ti, por amor a ellos, y te pido que los perdones. Y dijo: perdónalos porque ellos no saben, la gran mayoría no saben lo que hacen. Las multitudes de hoy día se juntan en eventos, las multitudes de hoy día se juntan en manifestaciones, las multitudes de hoy día se juntan en una congregación. Y sabe, esto es impresionante lo que yo voy a decir. Increíble, pero cuando se juntan, muchas de las veces, miren lo que voy a decir. Esto era para el final, pero lo vamos a resumir porque nos vamos rápido. Son consejos que quiero que Dios realmente te lo haga resonar en tu corazón, para que tú realmente valores este sacrificio, que es la esencia del evangelio, la esencia de la fe, la esencia prácticamente del sentir del cristiano. Alguien que no ama esto realmente al Cristo, porque si, digamos, vamos a salirnos un poquito antes de decirte lo que iba a decir. Si la persona es cristiana, una generación pura que no se contamina, va a practicar la cena del Señor. Todo el tiempo que lo practique, hace la memoria del sacrificio de Cristo. Cuando va a tomar el vino y va a comer la galleta prácticamente como símbolo, esto es porque trae memoria. Yo diría que esto se tendría que practicar, no como otros lo hacen cada año. Y por eso su vida cristiana no es cristiana en realidad, sino religiosa, porque lo hacen de una forma rutinaria, de una forma religiosa. Y no se trata de ser un religioso o alguien que vive una costumbre, sino se trata de ser un genuino adorador, agradecido, servidor de Dios. Se trata de ser un practicante de la misma verdad, vivir ese sentir que todos nosotros necesitamos. Ay, yo me fui más de 3, 5, 10 consejos, pero me encanta decírtelo porque es importante. El Espíritu Santo quiere que tú comprendas, que tú realmente mantengas la esencia de esta fe, de este sentir, porque realmente es lo que nos dijo el apóstol Pablo en capítulo 5 de 2 de los Corintios. Este es el amor que nos constriñe. 5, versículo 14. Vamos a ver si la mente todavía está, como dijo una persona, lúcida. Vamos a ver. 5:14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este texto no estaba en mi nota. Esto es el Espíritu Santo ministrándonos. Así que son consejos para que usted jamás olvide esto. Gloria a Dios, siento su bendición. Quiero decirte en el nombre de Jesús, el sentir de Cristo se trata de que cada vez que tú vas a celebrar la victoria de Cristo, es que tú vas a recordar prácticamente lo que hizo por ti, que eras esclavo al pecado y condenado al pecado y que estabas lejos de Dios. Pero esa expiación, ese sacrificio de Jesús te hizo libre. Él pagó por ti y te hizo libre. Ahora vives por la gracia, es decir, el regalo de Dios está en ti y ahora eres una persona que puedes tener todas las promesas, así como Cristo prácticamente es heredero de todo lo que Dios le dio, así también tú eres heredero de todo lo que Cristo obtuvo en la cruz. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Cuando usted realmente considera todo esto, jamás va a permitir que un impío pagano perdido, ignorante, disculpe esta palabra, pero es así, jamás un diablo arrastrado, derrotado y que ya está prácticamente juzgado para ser condenado, va a sacarte del gozo de tu salvación. Jamás va a apagar ese fuego del Espíritu Santo que a Dios ha puesto en tu corazón. Jamás vas a decir: ay, es que no tengo ganas de adorarte ahorita. Jamás. Dios te libre de eso y de aún del pensamiento, porque el sentir de Cristo va a estar en ti, que te va a conmover, te va a llevar a las plantas de los pies de Jesús. Si alguna vez, para los casados, le ha besado los pies a su esposa, le ha lavado los pies a ella, entonces puedes pensar realmente que cuando tú vas a la oración,
Verdaderamente, ¿no crees que cuando tú le lloras agradecido al Señor, eso es lo que estás haciendo ante la misma presencia de Él, que Él está en el trono y Él está realmente pasando sus manos en tu cabeza, en tu hombro, en tu cachete y te dice, yo estoy contigo, mi hijo. Yo hice todo por ti, yo soy tu abogado, no temas, yo te guardo, yo te ayudo, yo voy delante de ti, yo estoy a tu alrededor, yo te cuido. Y Él realmente está recibiendo tu oración, escuchándote y realmente apoyándote, dándote un sentir realmente nuevo, de avivamiento, de gozo, de paz, porque está escrito, mi paz les dejo, mi paz les doy. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Usted cuando trae a memoria el sacrificio de Cristo, Señor, yo levanto esta galleta y yo levanto este pan y entonces, Señor, voy a comer en tu nombre. Y cuando usted va y le dice, Señor, yo voy a tomar el vino y yo voy a comer la galleta, usted come y usted toma y dice, wow, qué bendición, Señor, que yo puedo tener comunión contigo y una relación contigo hoy. Y Dios te dice, esto me agrada. Aleluya, el sentir de Cristo es impartir, es transmitir, es que no te quedas con lo que tienes, no te quedas realmente callado jamás. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Y cuando estás a sus plantas, le estás dando realmente ese enjugamiento a los pies del gran rey. Y tú le dices, Señor, gracias, muchas gracias, porque hoy soy tu hijo, soy heredero, soy coheredero, tengo tus promesas, te tengo a ti, lo tengo todo. Soy salvo, soy sano, soy libre, te doy la gloria. Aleluya. Dice la Biblia, Isaías 53, que verdaderamente Él lo hizo porque realmente era necesario que pasara. Por eso dice la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta es para que usted realmente reflexione igual que yo. ¿Quién te ha creído a ti? ¿Alguien cree este evangelio? Pero bienaventurado aquel que cree, que no viendo, le dijo el Señor a Tomás. Dijo, bienaventurados los que no ven, pero creen. Por eso Jesús dijo, el que en mí creyere será salvo. Y realmente el que no creyere en mí será condenado. Por eso realmente Él dijo, el que cree en mí tendrá vida prácticamente eterna. Y dice, el sentir que debe de estar en nosotros es para que lo vivamos para Él. Aleluya. Por eso realmente si alguien te pone una cara fea porque le estás hablando de lo que sientes, y te dice, no, tú eres un lunático, tú eres un verdadero fanático, tú eres un verdadero religioso, tú verdaderamente estás en las nubes, tú eres de otro planeta, dígale, that's fine, está bien, y bendícelo y date la vuelta, dijo el Señor a los discípulos cuando los mandó de dos en dos. Dijo, cuando entren en una ciudad y si no les aceptan el mensaje, ustedes van listos para echar fuera demonios, para hablarles del reino, para hablarles una nueva esperanza, para hablarles realmente una verdad única. Pero cuando ellos te acepten, la bendición caerá con ellos. Pero cuando ellos no te acepten, entonces regrésense, díganle que Dios los bendiga, hasta luego, y entonces sacúdanse los pies y la bendición que iba con ustedes se regresará. Es decir, si los demonios que ellos iban a echar fuera, realmente ellos no querían sacarlo, entonces iban a quedar con sus demonios y con sus maldiciones. Impresionante. Tampoco estaba en nuestro cuadro, pero ¿sabe qué estamos ministrando? ¿Sabe qué quiero decirte en esta noche? Mi consejo que Dios nos ha dado. Verdaderamente el sentir de Cristo es llevarnos siempre a las plantas de Dios, a obediencia, a adoración, a alabanza. El sentir de Cristo en nosotros como una generación pura que no se contamina es precisamente llevarnos a la obediencia para cumplir hasta el último día. Dijo alguien, póngale ojo, prácticamente póngale atención, mi amigo, mi hermano. ¿Sabe qué? Nuestro peregrinar, es decir, nuestro andar, nuestro tiempo en esta tierra, hasta que muramos, si es que llega en un día así, prácticamente hasta ahí es donde Dios quiere que demuestres con tu fuerza, con tu esfuerzo, con tu dedicación, tu fidelidad, tu sentir. Todo el tiempo, dice, hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo. Siempre.
Este sentir debe de permanecer. Es un sentir de amor. El amor de Dios nos constriñe para vivir para Él. Cuando usted demuestra el amor hacia Dios y amando al hermano, al prójimo, entonces usted está en ese sentir. Es tiempo que nosotros estemos alineados con Él. Hay algo muy importante que te voy a decir. La humillación es convicción y es muy profunda. Te voy a dar un ejemplo. Juan el Bautista, en el capítulo 1, el capítulo 1 de Juan y el capítulo 3 de Mateo. Me gustan estos dos episodios porque hablan muy claro de este tema. Dice que Juan, prácticamente el Bautista, vino anunciando el reino de Dios, el reino prácticamente que Jesús iba a anunciar, el reino de los cielos. ¿Cuál era? Que Jesús era el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el que ya se había profetizado por Isaías, el que ya se había anunciado por todos los profetas y la ley. Él era el que venía a cumplir todo, el que iba a hacer todo prácticamente posible de todos los pueblos, tribus, lenguas y nación, iba a unir para que nosotros tuviéramos salvación y entrar al nuevo periodo de la gracia. Cuando realmente Jesús viene, algo pasa y dice que Juan entonces se encuentra en un momento que él no se imaginaba, que venía caminando hacia él. ¡Aleluya! Hay algo muy interesante aquí. Muchos predicadores sacan diferentes clases de mensajes, pero hoy yo no quiero adelantarme a ninguna clase de mensaje ni inventarme nada. Solo quiero hablarte de lo que Dios me dio. ¿Sabe qué? Sí, porque hay muchos predicadores que se la inventan y sacan muchas cosas que no están básicas en la Biblia, y Dios mío, tenga misericordia Dios de ellos, porque hay cosas que son fuera de la Biblia y son inventos y son cosas del hombre y no bendicen al pueblo. Emocionan sí, pero no se trata de emociones, se trata prácticamente de un sentir de Cristo, que es muy diferente a las emociones carnales. Nota, me salgo un poquito del tema, sí, porque realmente Primera de Timoteo capítulo 6 habla de un tema muy importante, que hay que ser agradecidos, pero no caer en avaricia. Hay que dar gloria a Dios y estar felices con Él y en paz con Él, pero no caer en la codicia ni en avaricia, ni mucho menos en la idolatría. Eso es impresionante. Por eso hay mucha diferencia en el fruto del Espíritu, que es el sentir de Cristo, de Dios, prácticamente, a tener sentimientos y emociones que son de la carne y que nos desvían de las cosas del Espíritu. Amén. Bueno, seguimos. Digo, alguien se cierra el paréntesis. Quiero decirte, cuando la humillación es una convicción profunda, aquí entonces llega un episodio muy importante. Juan el Bautista estaba diciendo: víboras, arrepiéntanse, ustedes que son una generación prácticamente venenosa. Es decir, él usó esta figura prácticamente para decirles que eran una generación mala, pervertida, una generación mentirosa, pagana, una generación que estaba depravada. Pero él les dijo con palabras muy fuertes. Y saben, cuando él les dijo: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de que enderecen sus caminos. Es tiempo que ustedes enderecen sus calzadas. Dijo, es tiempo que ustedes vengan y se bauticen para el perdón de pecados. Y dice que realmente un mundo de gente se bautizaba. Entonces, Jesús vino aproximándose en el mundo de gente. Y dice que cuando escucha realmente la profecía, Jesús que dijo: y yo soy el que la Biblia dijo que vendría para anunciar prácticamente la introducción del Cordero que quita el pecado del mundo, el que yo no seré digno de quitarle la correa de su calzado. Él es el que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, y yo solamente les bautizo para el perdón de sus pecados, pero Él va a bautizarle en Espíritu Santo y fuego, y Él es el enviado de Dios. Cuando entonces se aparece Jesús y le dice: Juan, bautízame, llegó mi turno, y le dijo: pero ¿cómo es posible que tú me digas que yo te bautice, pues tú eres más grande? Dice: yo realmente es necesario que mengüe, pero que Él crezca. Le dijo a la multitud: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, porque de Él es quien yo hablaba. Y lo bautiza y el Espíritu Santo llega sobre Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe qué pasó?
que prácticamente Juan les dijo a todos, síganlo a él. Y él se fue por otros caminos y siguió anunciando el evangelio, diciendo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él siguió anunciando. El sentir de él se aumentó, se agigantó, tuvo fuerzas para decirle a Herodes el rey, y había muchos de esa familia que realmente estaban pero desviados, y él tuvo gran fuerza para poder decir la verdad. Él, cuando tuvo un encuentro con Jesús en ese momento, aleluya, él se empoderó más todavía y siguió anunciando. Muchos lo criticaron y decían, ¿por qué mucha gente ya no te sigue, Juan? Si tú tenías más seguidores y ahora siguen aquel. Esto está pasando hoy. Realmente Dios tenga misericordia a los que se están desviando y los guarde Dios, porque en este tiempo está difícil. Yo realmente pido a Dios que Dios bendiga cada vida y que mantenga las bases, porque realmente viene un tiempo difícil y Dios quiere que usted tenga las bases, el fundamento, la esencia. Y sabe, Juan siguió anunciando el evangelio y él no hizo caso. Dijo, era necesario que él siga anunciando porque realmente él es el que merece prácticamente todos los reconocimientos, porque él ya sabía que era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo. Y él siguió. Yo te quiero decir, muchas de las veces cuando usted está en momentos difíciles, tiene que traer a su memoria el sentir de Cristo. El sentir de Cristo es que Él padeció lo mismo que tú. Capítulo 2, versículo 18 y el capítulo 4 de Hebreos, dice la Biblia así, que esto realmente lo sintió Jesús para que usted realmente sepa que en realidad Él es el que dice, siendo aún tentado. Mire qué dice. Versículo 18, dije de Hebreos 2, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y dice el versículo, capítulo 4, mire que dice la palabra de Dios en el versículo 14, 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la profesión. El sentir del Señor en nuestra vida, como una generación pura que no se contamina, nos trae convicción profunda para retener prácticamente la profesión. Que esta profesión es hasta que nosotros prácticamente seamos arrebatados en la nube con Cristo. Amén, gloria a Dios. O muramos con Él. Hasta ahí. Prácticamente, pero dice, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él entiende que tu sentir prácticamente por Él es para obediencia, es para glorificarlo, es para engrandecerlo, pero es importante que te mantengas con la convicción profunda para permanecer en Él, para que tú puedas realmente impartir, puedas realmente transmitir y puedas realmente llevar a cabo ese momento prácticamente de gloria, de victoria, de bendición para los demás. Y cuando estás en su presencia, es importante que tú puedas derramar todo tu corazón, tu alma, tu espíritu, ¿por qué no las lágrimas? ¿Por qué no todo tu sentir? Todo lo que tienes para que tú seas realmente vivificado por el Espíritu, seas bendecido por el Señor. Entonces Dios mueve tu corazón, tus emociones, mueve todo tu ser, y es cuando pone el sentir realmente del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu te da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te empodera. El don del Espíritu Santo viene a ti de una forma gloriosa. No sabes cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu Santo viene a interceder por ti cuando tú realmente das gloria, alabanza.
Dice, Señor, reconozco tu sacrificio, reconozco realmente lo que tú has hecho. Estoy aquí agradecido. Tú me perdonaste, tú me salvaste, tú me hiciste libre. Te doy toda la gloria, te enaltezco. Y cuando tú realmente sales bendecido de la oración, sales feliz, sales contento, y entonces empiezas a impartir, empiezas a transmitir, empiezas a decir, empiezas realmente a dar lo que está en tu sentir. Aleluya, que te late tu corazón y dices, ok, tengo un dinero, ok, te bendigo, amén. Cuando dices, tengo esta otra cosa, no lo necesito, ok, vas y lo transfieres, lo bendices, porque ese es el sentir del Señor. Él dio su vida y tú quieres dar la vida por los demás, porque es el sentir. Tú quieres realmente por nada del mundo apartarte de Dios, sino mantenerte fiel y firme. Cuando la tentación es grande y te sientes débil y ya estás a punto de tomarla y dices, ay, y te pones como que temblorín, y dice Dios, aquí estoy contigo, y entonces te da nuevas fuerzas para socorrerte y librarte de la tentación, por muy grande que sea, y Dios te guarda, aleluya, porque Él realmente lo prometió, librarnos de todo mal y librar nuestro pie de que tropiece en piedra. Él lo prometió, librarnos de toda tentación. Él nos prometió librarnos de todo lo malo. Salmo 23. Gloria a Dios. Salmo 1. Pero mire, hay un modelo. Cuando dice la Biblia, capítulo 2, versículo 21 hasta el 24 de Primera de Pedro, dice que hace un pequeño tono del sacrificio de Cristo Pedro. ¿Sabe por qué? Porque él lo vivió, él lo estaba mirando, lo había negado 3 veces, y Pedro realmente ahí estaba pensando en volver, pero realmente no se atrevió, y entonces se fue a un lugar lejos y lo estaba prácticamente llevando hacia el abismo, la soledad, y lo estaba llevando hacia lo malo, prácticamente la amargura y ese sentir malo que era prácticamente ese mal de las tinieblas que muchas veces tiene a muchas personas, la depresión. Y entonces Pedro estaba diciendo, pero lo negué, él me lo dijo, pero dice, lloró amargamente. Le dijo a la soledad, vete, no te quiero ahorita, vete a llorar por allá. Y reprendió a la soledad, reprendió a la depresión y reprendió lo malo. Y dice que él vuelve con los hermanos, aleluya, y se junta con los hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Vino Jesús a su encuentro, aunque él corrió a la tumba a buscarlo, pero le dijo realmente María y las otras Marías, le dijo, hey, no está ahí, él ya resucitó, prácticamente no está. Y él vio que realmente el manto estaba solamente allí, dijo, es verdad, y él volvió con los hermanos y no lo encontramos, pero Jesús unos minutos después llega al encuentro y come con ellos, aleluya, y les dijo, esto quiero que ustedes lo recuerden siempre. Es un sentir que debe de estar en ustedes siempre, la unidad, la armonía, la hermandad, el amor entre ustedes, que se amen. Y quiero que ustedes recuerden en mí que esta cena la vamos a tener allá arriba también. Por eso ustedes tienen que mantenerse fijos prácticamente en Dios y esperen que el Espíritu llegue. Y dice que comió, partió el pan y dio gloria a Dios. Y esto prácticamente dijo, lo van a hacer en memoria de mí siempre. Usted necesita mantenerse puro ante Dios. Este modelo que Pedro dio es el que nosotros debemos de seguir. Dice, para que sigan sus pisadas. Es importante que en su vida, y aquí voy a decir lo que había dicho que iba a decir hace un rato, por si alguien dijo, oh, se le olvidó, por eso no lo sigo. Señor, tenga misericordia de ellos. Porque hay mucha gente que con la mente 1000 cosas dicen y Dios por eso no se manifiesta. Y Dios por eso no los bendice, porque atentan contra el ministro de Dios. Y en vez de orar y en vez de poner una persona, wow, échale ganas, hermano, usted es bueno, Dios está con usted, oh, Dios me habló, oh, qué linda palabra, nada. Y lo único que hacen es murmurar y Dios ve eso desde el cielo y dice, Dios mío, ¿cómo está esta gente? Por eso realmente Dios dice así, es el modelo a seguir. Este modelo te lleva a ti a la vida práctica.
Y prácticamente esto que yo estoy diciendo no se va a lograr, óigame muy bien, solo con meditar la palabra, solo con asistir a una congregación, brincar, este es el poderoso de Israel, los cojos saltarán y con panderos danzarán y la lengua de los mudos cantará, este es el poderoso y remolineando. Sí es bueno cantarle y alabar al Señor, exaltar al Señor, pero no con eso se va a lograr. Eso es bueno, se aplaude, hay que congregarse y hay que realmente meditar en la palabra. Pero por imitar o copiar o aparentar, tampoco se logra. Esto se logra con un modelo prácticamente que se lleva a la vida práctica. Prácticamente mantenerse en santidad, mantenerse como una generación pura que no se contamina, se requiere de valientes, de personas que dicen, ok, soy una persona que he cometido pecados, prácticamente Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por mi causa, todos los pecados fueron cargados en Él, Él fue molido por mi causa, los 39 latigazos que le dieron a Él, cuando le quitaron las ropas y lo molieron a golpes con la caña y a puñetazos y prácticamente con los látigos, prácticamente eso nos merecíamos nosotros, la muerte. Pero ¿sabe qué? Dios lo permitió y cargó en Él el pecado de ti y de mí, de todos. Y hoy por eso Dios quiere que ese sentir tú lo tengas en ti. Dios quiere que esto tú lo impartas, lo compartas, prácticamente lo transmitas, lo digas. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién te va a creer? Prácticamente ese ya no sería nuestro punto. El punto del profeta fue ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Prácticamente ahí en la muerte de Jesús, Dios permitió para que usted y yo hoy tengamos libertad en Él. Por eso no tenemos que callarlo jamás. Por eso Pablo decía, no puedo callar de decir realmente lo que Él realmente ha hecho conmigo. Él me llamó para hablarle a los gentiles y yo no voy a callar este evangelio de poder. El evangelio de la cruz para muchos es prácticamente de burla y es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso hoy quiero decirte en el nombre de Jesús, se fue más que consejos este programa, pero realmente yo creo que es consejo de la misma palabra esencia de Dios, porque Dios quiere que tú comprendas que la convicción que realmente es profunda, es saber que la humillación que Jesús tuvo es para que tú tengas una exaltación, porque la misma victoria que Él obtuvo es la misma que te ha dado a ti. Él venció a la muerte y tú puedes vencer por Cristo. Él venció al diablo y tú por Cristo eres más que vencedor. Él venció al mundo y tú por Cristo todo lo puedes. Amén. Cuando realmente tú sabes que es necesario que Cristo crezca, vas a declararlo, vas a anunciarlo, vas a impartirlo, vas a transmitirlo, vas a decirlo aunque otros no crean. Pero Jesús dijo que el que cree en mí tendrá vida eterna. Si la persona cree en el evangelio y se bautiza y se mantiene permaneciendo, entonces esta persona es salva. Y cuando es salva, se mantiene como una generación pura que no se contamina y hace todos los días, aleluya, historias de fe y esperanza, que no se calla, que no la retiene, que la sigue escribiendo allá afuera, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a Él mismo. Esto es impresionante. El modelo de Cristo prácticamente se lleva a la vida práctica. No solamente se va a lograr llevar a cabo este modelo y siguiendo sus pisadas, como dije, asistiendo a una iglesia, prácticamente imitando o aparentando o copiando, prácticamente meditando, porque hay mucha gente que solo está meditando. Y le dicen, ¿tú eres cristiano? Pero nunca habla. ¿Tú vas a las cosas de Dios? Pero nunca dice nada. ¿Y tú eres de Dios? Pero nunca dice, Cristo es mi Señor.
Yo les llamo, muchos de ellos son cristinos porque le han quitado la A, cristianos. Le han quitado la A, son cristinos porque realmente están un pie en el mundo y un pie en Dios. Dios tenga misericordia. Realmente Dios quiere. Yo toda mi serie, las series anteriores, desde el domingo a lunes, martes, jueves y viernes de esta semana que pasó, hemos hablado acerca del equilibrio. Prácticamente el día de ayer, domingo, gloria a Dios, también compartimos 2 horas. Todo este mes y julio vamos a estar predicando, gloria a Dios, en la radio por 4 frecuencias. Es posible que 5 frecuencias ahora ya, gloria a Dios. Estamos alargándonos el mensaje con la gloria y la bendición de Dios, y prácticamente vamos a estar 2 veces en la semana y un poco más de tiempo, gloria a Dios. Dios sigue bendiciendo nuestras vidas para seguir dando más. Y yo quiero decirte a ti, yo pensaba realmente decirte 3 consejos estilo monólogo y decirte consejo 1, 2 y 3 y adiós. Pero realmente quiero decirte, siento la misma bendición de Dios al hablarte de la esencia de la fe, que prácticamente si usted no ha practicado un hábito de una verdadera persona adoradora de hacer la cena del Señor, es tiempo de hacerla. Si en tu iglesia la practican cada año o la practican cada medio año y realmente no han practicado eso, entonces tú necesitas pedir que tu líder vaya a tu casa y te la imparta si no la quieres hacer tú. Porque es necesario para que tú demuestres que estás consagrado. Tú necesitas también mantener este sentir de Cristo, porque realmente dice, haya en ustedes el sentir de Cristo, el cual que no era realmente un hombre normal. Dice, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. No usó sus poderes como Dios, cuando realmente estuvo atacado, cuando estuvo tentado. Él simplemente fue como tú y como yo. Jesús prácticamente fue como tú y como yo, y por eso Él te entiende cuando tú le invocas y le dices al Padre, Padre, yo ya estuve en el lugar de Él, por favor entiéndelo, por favor perdónalo, por favor ayúdalo, por favor mira que tu espíritu toque también, que haga la obra. Por eso yo hice el sacrificio. ¿Y sabes cuánto Él ruega por ti y por mí? No es como esos cuentos baratos de a dólar prácticamente, que la gente dice, ruega por nosotros mañana, pasado y mañana. No, señores. Lo que Jesús hace es genuino. Él realmente vive y vive para siempre intercediendo por nosotros. Prácticamente lo que Jesús hace es para que tú y yo nos salvemos. Y Él lo dio hasta lo último, así que tú y yo tenemos que darlo hasta lo último. ¿A qué me refiero? Ese sentir debe de estar hasta lo último. La fidelidad, la obediencia, la consagración. Esto es importante. Dije, el sentir de Jesús es impartir. El sentir del Señor es transmitir. La otra, una convicción profunda, es la humillación hacia Él. Como Él se humilló, así también nosotros, mojar sus pies, besar sus pies, y Él nos va a acariciar. El Espíritu Santo nos va a llenar. Gloria a Dios. La otra, prácticamente es necesario que Él siempre crezca y nosotros cada vez estemos prácticamente a su disposición, que Él crezca. Es decir, que cuando tú declaras, prácticamente la otra persona sea beneficiada, sea bendecida, sea realmente una persona que se acerque más a Dios y que Cristo sea glorificado. Cuando ven tus acciones de un verdadero hijo de Dios que no aparenta, que no copia, que no solo medita, que no solo canta y que va a una iglesia y que lo hace todo por rutina o que lo hace todo por prácticamente una religión. Se trata prácticamente de una vida que imita a Cristo y la lleva a la práctica porque es el modelo a seguir. ¿Ok? Así que yo esta noche estoy muy contento. Algunos están sufriendo, aleluya, por muchas cosas, pero ¿sabe qué? El Señor te dice, ya no sufras más, yo ya sufrí por ti. Ahora vive la vida en abundancia, la vida plena, la vida eterna. Hoy quiere Dios que Él sea el centro en tu corazón.
que Él sea todo en ti. Ya no vivas para ti, sino para Él. Aleluya, ámalo a Él. Él jamás te va a fallar. Él te va a dar lo que tanto quieres, pero tienes que darle todo lo que Él quiere. Aleluya. Si tú le das, realmente dice, el que me pide, recibe. El que me busca, halla. El que toca, se le abre. Si tú realmente crees en el Dios omnipotente, en el Hijo de Dios, Dios realmente hace posible todas las promesas y te las va a dar prácticamente, porque esas promesas son infalibles, son sí y amén, y son realmente palabras que Dios mismo firmó, Cristo mismo las pudo realmente confirmar. Dijo uno de ellos que Jesús dice, yo firmo, es capítulo 14, versículo 13, dice, y 14, lo que tú pidas al Padre en mi nombre, yo, así dice, lo haré. Aleluya. O sea que si Él lo dijo, te basta, es suficiente. Así que tú tienes que aferrarte, así como Cristo no se aferró al ser igual a Dios, pero se aferró a obediencia, a una muerte de cruz. Así también tienes que aferrarte en la fe, en la convicción, en el amor, prácticamente en obediencia, en la fidelidad. Tienes que ser valiente. Wow, yo